Quien no conoce a Cersei Lannister o a Sansa Stark de Juego de Tronos, a cualquier Alicent Hightower o Rhaenyra Targaryen de la Casa del Dragón, en especial en la segunda temporada, le reza. Y es que he estado pensando y reflexionando mucho sobre este tema. ¿Cómo es ser una mujer en los Siete Reinos, en Poniente? Y ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea bastante interesante para este video. Vamos a comparar y a contrastar la representación femenina en ambas series, que pertenecen al mismo universo de ficción, con el fin de averiguar cómo y por qué exactamente los personajes de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower fallan donde personajes como Cersei Lannister y Sansa Stark muchos años después triunfan. Este video contiene spoilers, así que si no han visto como mínimo las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón, no les recomiendo verlo, y además también vamos a hablar mucho de la serie de Juego de Tronos. Aquí no nos vamos a meter mucho en la saga de Canción de Hielo y Fuego, material en el que se basó parcialmente Juego de Tronos. Nos vamos a basar estrictamente en la serie. Es curioso porque Juego de Tronos sucede 180 años después de La Casa del Dragón, por lo que podemos ver que la sociedad en cuanto al trato hacia la mujer no evolucionó mucho en la política y en el papel social que se le daba a la mujer. Por ejemplo, en Sansa vemos que desde pequeña creció y la adoctrinaban para soñar con príncipes, caballeros y ser una buena esposa. Literalmente era una persona que estaba siendo adoctrinada e instruida para cumplir un papel específico dentro de su rol de mujer noble. Ahora, en cuanto al personaje de Cersei Lannister, por ejemplo, tenemos un arco bastante interesante, en donde ella desea y anhela controlar el poder. Sin embargo, ella por mucho tiempo a lo largo de las 8 temporadas se vio obviamente mermada y limitada en cuanto a sus deseos y aspiraciones por la sociedad machista y los hombres a su alrededor, que la percibían como alguien inferior. Por ejemplo, recordemos que su padre Tywin Lannister en algún punto la vio como un tipo de ganado. Literalmente estaba buscando constantemente que su hija siguiera haciendo alianzas estratégicas con otras casas y que pudiera engendrar más hijos para fortalecer a la casa Lannister políticamente hablando. Literalmente esa era la única utilidad que Tywin le veía a su hija. Pero pensándolo fríamente, sus opiniones nunca fueron muy tomadas en cuenta, incluso por el consejo. El consejo la obedecía en tanto a que no había un hombre de mayor rango en la sala. Las cuestiones importantes siempre se le dejan a los hombres de su casa, en este caso Tyrion Lannister o Tywin Lannister, cuando él estaba vivo o no estaba en batalla, pues él era la mano del rey y su hija literalmente solo era tratada como alguien inferior a la mano del rey, sin importar que ella fuera la reina viuda. Incluso el arco de Cersei es muy interesante porque ella poco a poco va a tener que mover influencias a lo largo de la serie para llegar de la forma más orgánica y creíble posible al trono, porque por ejemplo, para el momento en el que ella asciende al trono de hierro, su tío Kevan Lannister, quien era el jefe de la casa Lannister, después de la muerte de Tywin Lannister, había muerto también. Por ende, los únicos Lannister que podían reclamar el dominio y el control de la casa Lannister serían 3 personas. Empecemos por descartar a Jaime. Jaime nunca tuvo el más mínimo interés de ser el líder de la casa Lannister, así que él nunca se pelearía con su hermana por el control de su casa. Por otro lado está Tyrion Lannister, quien por su condición de enanismo era apenas considerado humano, además de que tenía una reputación de traidor gracias al haber desvivido a Tywin Lannister. Por otro lado también era considerado un traidor por haber sido la mano de la reina Daenerys Targaryen. Por otro lado tenía reputación de bebedor y le gustaba mucho ir a prostíbulos, así que pues no tenía mucho que reclamar. Si Cersei Lannister logró ostentar poder es porque simplemente no había un hombre que estuviera ahí dispuesto a reclamar el poder. Además, hay que tomar en cuenta que para ese entonces todos los buenos y todos los que podrían reclamar algo estaban ya preocupados porque el rey de la noche se acercaba. Entonces, como todos estaban ocupados, pues literalmente dijo Cersei, pues está vacante este asiento, pues yo me rifo. Mas su ascenso a reina no es porque todos la hayan aceptado por ser mujer y todos concordaran en que fuera una buena idea. Ya pueden ver el dilema aquí, ya identifican las circunstancias especiales en las que Cersei se hizo reina. Por eso es que justamente se da pie al conflicto interno en la Casa del Dragón. Elegir a un hijo varón o elegir a la heredera legítima, pero que es mujer, y obviamente sería muy subestimada por el simple hecho de serlo.
A las mujeres en ese mundo ficticio se las veía como algo inferior al hombre, por más aprecio que les tuvieran los señores. Literalmente eran unas piezas, debían mantener la compostura. De hecho, incluso ladies como Catelyn Stark, ya que este es un gran ejemplo, ella nunca reprendía o externaba su punto de vista en público, siempre hablaba con su hijo Robb y lo aconsejaba en privado, igual con su esposo Ned Stark, siempre expresaba sus puntos de vista y sus opiniones y sus consejos a su esposo cuando ambos estaban a solas. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esta conducta mesurada por parte de las mujeres también tiene precedentes durante la primera temporada de La Casa del Dragón. Por ejemplo, veamos al personaje de Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue. Acordémonos que llega el punto en donde a ella se le intenta convencer para que elija algún bando. Sin embargo, ella no se decanta por alguno. Dice: la palabra de mi casa no es voluble, porque ella no era la líder de la casa Velaryon para empezar, y no podía tomar decisiones sin que su esposo Corlys, el verdadero líder de la casa Velaryon, estuviera de acuerdo. Ella no ostenta algún poder como alguna mujer en Canción de Hielo y Fuego, por lo menos hasta la llegada de Daenerys, que este es un caso muy especial. Y de hecho, si hablamos de Daenerys, la única cosa que posibilitó su ascenso social como gran reina y figura de autoridad fue el hecho de que es la madre de dragones. Eso, sin duda, le abrió indudablemente muchas puertas gracias a su conexión con la magia, porque ser madre de dragones después de siglos sin haber visto un dragón, entonces la convierte automáticamente en algo casi divino, en algo majestuoso. Solo por eso ella pudo crecer política y militarmente hablando, porque si ella hubiera estado al lado de un Targaryen, entonces las cosas no le hubieran sido tan sencillas, la neta. Por ende, el ascenso de Daenerys políticamente hablando también es resultado de circunstancias especiales, porque su hermano era un pendejo. Es por este tipo de cuestiones que incluso el final donde Sansa acaba como reina del norte no me termina de convencer del todo, ya que de hecho es como muy fantasioso, porque todos terminan en un buen lugar, pero literalmente el reclamo de Sansa como reina del norte está demasiado débil, porque literalmente ahora resulta que el norte, que siempre ha sido presentado como un territorio súper conservador y súper leal a las viejas costumbres, ahora de la nada pues aceptan que haya una reina en vez de un rey, aun cuando su verdadero rey fue exiliado al otro lado del muro. ¿A poco ustedes creen que no va a haber por lo menos una facción de señores leales que quieran rebelarse a Sansa y quieran apoyar a Jon? Eso es una incongruencia, ¿ok? En papel sí suena como un final muy épico y sí dices, no manches, creció mucho Sansa a lo largo de la serie, pero literalmente no me lo creo, porque es un universo súper machista y súper retrógrado. Aunque lo quieran pintar como un universo en el que pueden haber reinas y reyes, ahora el problema incluso sigue siendo que el reclamo de Daenerys en los libros se va a ver probablemente menguado o dificultado por personajes como Jon Snow o como el falso Aegon. En resumen, Juego de Tronos y La Casa del Dragón nos presentan personajes femeninos que, aunque intentan romper las normas establecidas en su sociedad, entre comillas, muchas veces caen en incongruencias dentro de sus propios arcos narrativos, mientras que, por ejemplo, Sansa Stark o Cersei Lannister, con sus vulnerabilidades, representan una feminidad realista dentro del contexto del mundo ficticio que se está creando. Personajes como Alicent y Rhaenyra en La Casa del Dragón parecen forzados por las presiones de una narrativa que quiere adaptarse a las sensibilidades más modernas, un pensamiento mucho más moderno que simplemente no encaja, pero que a veces no se ajusta del todo al contexto de la época en la que están basadas. La lucha por el poder de estas mujeres se ve muchas veces eclipsada por la tradición patriarcal que domina sus mundos. Así es como debería de ser. Además, no tiene sentido que las cúpulas más poderosas, acaudaladas, llenas de reyes y nobleza, sean las más progresistas, cuando históricamente esas instituciones de opulencia y gubernamentales han sido por norma general muy conservadoras y muy reacias al progreso. Y es que miren, yo me puedo creer hasta cierto punto que la más progresista entre Alicent y Rhaenyra sea Rhaenyra, porque justamente todo su linaje se rige por costumbres valirias, las cuales son muy diferentes a las costumbres en Poniente. Sin embargo, aún así, la misma Rhaenyra en la primera temporada reconocía el valor del matrimonio de ella y de Daemon, y justamente en esta segunda temporada pareciera que lo desecha totalmente. Por otro lado, me estás diciendo que Alicent, quien al igual que Sansa fue criada para tener una vida de cuento de hadas y servir a su esposo, ahora tiene deseos de poder, tiene deseos de reinar.
cuando la cosa no debería de ser así. Así no funciona el adoctrinamiento. Ella no es una noble, ella fue educada, criada y nacida en un contexto en el que la formaron para servir a su señor, para servir a su esposo, para servir a su rey. No tiene sentido que le pongan estas aspiraciones que son muy progres para la época que están tratando. Alicent debería ser todo menos progre, debería ser la más conservadora de toda la serie. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan sobre esta representación de la feminidad en las series de Canción de Hielo y Fuego? ¿Les gusta, no les gusta, le parece lógico, no les parece lógico? Porque no olviden suscribirse para más videos del lore de Canción de Hielo y Fuego y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Valar Morghulis, Valardo Jairis.